Bienvenidos a nuestro canal de oraciones diarias. Hoy es un día muy especial, ya que celebramos el día de San Francisco de Asís, el santo de la humildad, la paz y el amor por todas las criaturas. San Francisco nos inspira a vivir en armonía con Dios, con la naturaleza y con nuestros semejantes. San Francisco de Asís es un gran intercesor para pedir por la paz en nuestras vidas y en el mundo. Recibir milagros que transformen nuestras situaciones difíciles. Atraer la abundancia espiritual y material que necesitamos. Protegernos de las dificultades y problemas que enfrentamos en nuestro día a día. Si deseas recibir estas oraciones y más, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Subimos oraciones todos los días para que siempre tengas una palabra de fe y esperanza. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras oraciones diarias. Que la paz de San Francisco de Asís esté contigo siempre. Oh glorioso y bendito San Francisco de Asís. Humilde siervo de Dios, que renunciaste a todo en este mundo para abrazar la pobreza, la simplicidad y la pureza de corazón. Escucha hoy nuestras plegarias desde el lugar celestial en el que te encuentras, junto a los ángeles y santos, y extiende sobre nosotros tu mano amorosa y protectora. Tú que caminaste con humildad sobre la tierra, viviendo en perfecta unión con la creación, amando a cada criatura como obra de las manos del Altísimo. Enséñanos a valorar la belleza del mundo que Dios nos ha dado, a proteger y cuidar de todo lo que nos rodea, y a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Tú, San Francisco, que fuiste elegido para ser un instrumento de paz, danos la fortaleza para ser pacificadores en nuestras propias vidas. Que nuestras palabras sean dulces, nuestras acciones justas, y nuestros corazones siempre dispuestos a perdonar y reconciliar. Oh bendito San Francisco, tú que despojaste de todo lo material para seguir a Cristo. Ayúdanos a desprendernos de las ataduras de este mundo, de las preocupaciones innecesarias, del egoísmo y la avaricia. Y enséñanos a confiar plenamente en la providencia divina, como tú confiaste, con una fe pura y total. Querido San Francisco, intercede ante el Señor, para que podamos recibir las bendiciones que necesitamos. Sabes bien lo que cada uno de nosotros enfrenta: problemas, enfermedades, preocupaciones y dificultades. Tú que eres amigo de los pobres y protector de los necesitados, pide por nosotros, para que el Señor derrame sobre nuestras vidas sus milagros y su misericordia. Oh glorioso San Francisco, danos la abundancia espiritual que nuestra alma anhela. Que en medio de las dificultades no falte la esperanza, y que nuestra fe sea siempre firme. Y si es la voluntad de Dios, concédenos también la abundancia material para que podamos cumplir nuestros deberes, ayudar a los demás y vivir dignamente. San Francisco, protector y guía de aquellos que te invocan, cúbrenos con tu manto de protección. Aleja de nosotros todo mal y peligro, y danos la paz que solo proviene del Señor. Protege nuestros hogares, nuestras familias y nuestros seres queridos. Y no permitas que caigamos en el miedo o la desesperación. Ayúdanos a recordar que en cada prueba, Dios está con nosotros, y que siempre hay luz al final del camino.
como tú nos enseñaste con tu vida de humildad y entrega. Oh glorioso San Francisco, escucha hoy nuestra oración, y guíanos siempre por el camino de la paz, el amor y la bondad. Que sigamos tu ejemplo de vida, y que, con tu intercesión, podamos vivir una vida en la gracia de Dios, siendo humildes, generosos y siempre dispuestos a servir a los demás. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión sobre la oración y la historia de San Francisco de Asís. La oración, un camino de paz, humildad y fe. La oración a San Francisco de Asís es una invitación a la transformación espiritual y a la vida en plenitud según los valores del Evangelio. Esta oración nos transporta a los principios fundamentales que guiaron la vida de San Francisco: la pobreza, la humildad, el amor por la creación, la paz interior, y la entrega total a Dios. En ella encontramos un modelo para vivir una espiritualidad profunda y auténtica, que no solo busca el bienestar propio, sino que también se preocupa por el prójimo, por la naturaleza y por el mundo en general. Cada línea de esta oración nos habla de la necesidad de despojarnos de nuestras ataduras materiales y emocionales para abrirnos completamente a la voluntad de Dios. San Francisco vivió de manera radical este desapego, no solo de lo material, sino también de su propio ego. Él renunció a una vida de riqueza y privilegios, eligiendo en su lugar la simplicidad extrema, lo que le permitió encontrar una paz interior que hoy sigue siendo ejemplo para quienes buscan un camino espiritual profundo. Uno de los aspectos más conmovedores de la oración es la constante búsqueda de la paz. Francisco, conocido como el Hermano Universal, fue un incansable promotor de la paz, tanto en el ámbito personal como en el social. La oración nos invita a ser instrumentos de esa misma paz, comenzando en nuestros corazones, para luego irradiarla hacia los demás. En un mundo lleno de conflictos, divisiones y tensiones, la paz interior que Francisco predicaba es más necesaria que nunca. La verdadera paz, como lo enseñó San Francisco, no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la confianza total en Dios y en su amor providente. Otro punto central de la oración es la humildad. San Francisco nos enseña que la humildad no es una debilidad, sino una virtud esencial para acercarnos a Dios. A lo largo de su vida, él demostró que solo al vaciarse de uno mismo es posible llenarse de Dios. En la oración, pedimos por la humildad para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, tal como lo hizo Francisco, quien aceptó vivir en pobreza, despojado de todo, confiando plenamente en la providencia divina. Además, la oración destaca el amor a toda la creación, un aspecto crucial en la vida de San Francisco. Él veía la naturaleza no solo como un recurso, sino como un reflejo de la gloria de Dios. Llamaba a las criaturas hermanos y hermanas, porque entendía que todos formamos parte de la creación divina. En un tiempo donde la relación entre el ser humano y el medio ambiente está gravemente fracturada, el mensaje de San Francisco nos invita a recuperar ese respeto sagrado por la naturaleza. La historia de San Francisco de Asís, un modelo de conversión y santidad. San Francisco de Asís, nacido en 1181-1182 en la ciudad de Asís, Italia, es uno de los santos más reconocidos y amados en la historia del cristianismo. Su vida es un poderoso ejemplo de conversión radical, humildad extrema y una total entrega a la voluntad de Dios.
Lo que hace a San Francisco un modelo excepcional de santidad es su decisión de abandonar una vida cómoda y de privilegios para vivir en la pobreza, servir a los pobres y predicar el Evangelio con autenticidad. Los primeros años de San Francisco, juventud y vida mundana. San Francisco nació como Giovanni di Pietro Bernardone, hijo de un próspero comerciante de telas llamado Pietro di Bernardone y de una madre de fe profunda, llamada Pica. Desde temprana edad, Francisco estuvo rodeado de los lujos y comodidades que le proporcionaba la riqueza de su familia. Fue educado en el arte del comercio y, como era común en la juventud de su tiempo, disfrutaba de una vida social activa, participando en fiestas y buscando el reconocimiento de sus compañeros. Su personalidad carismática y su estilo de vida extravagante lo convirtieron en una figura popular entre los jóvenes de Asís. En ese momento, Francisco no mostró ningún interés particular por la religión o por una vida espiritual profunda. Por el contrario, su ambición era convertirse en un noble caballero, soñando con aventuras y gloria militar. En el contexto de su época, esto significaba ganar prestigio a través de la guerra, lo cual parecía ser su destino. Sin embargo, fue durante una de estas aventuras militares cuando Dios comenzó a obrar en su vida de manera inesperada. En 1202, Francisco fue capturado durante una batalla entre las ciudades de Asís y Perugia, y pasó aproximadamente un año encarcelado. Durante su cautiverio, Francisco comenzó a experimentar una profunda crisis interior. Las comodidades de su antigua vida comenzaron a perder su atractivo, y el vacío espiritual que sentía lo llevó a reflexionar sobre el verdadero propósito de su existencia. La conversión espiritual, el llamado de Dios. Tras ser liberado, Francisco regresó a Asís, pero ya no era el mismo joven despreocupado. Aunque intentó regresar a su vida anterior, las experiencias que había vivido durante su cautiverio lo habían cambiado. Poco a poco, Francisco empezó a mostrar un interés creciente por la oración y la caridad. Una de las experiencias que marcó su camino de conversión fue su encuentro con un leproso. En aquella época, los leprosos eran marginados por la sociedad y considerados impuros. Francisco, que había sido extremadamente sensible a las apariencias y a la opinión pública, sentía un profundo rechazo hacia ellos. Sin embargo, un día mientras caminaba, sintió una voz interior que lo llamaba a superar ese miedo y rechazo. En un acto de humildad y amor, Francisco bajó de su caballo, se acercó a un leproso y lo abrazó, sintiendo en ese momento una paz que nunca antes había experimentado. Este gesto no fue solo una obra de caridad, sino un símbolo de su conversión total a una vida de amor radical por los más necesitados. Poco después, mientras rezaba en la pequeña iglesia de San Damián, Francisco escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas». Al principio, Francisco interpretó estas palabras de manera literal y comenzó a reconstruir la iglesia física de San Damián con sus propias manos. Sin embargo, pronto comprendió que Dios le pedía algo mucho más grande: renovar espiritualmente la iglesia, que en ese momento enfrentaba crisis internas, corrupción y una falta de conexión con los pobres. La renuncia a todo y el inicio de una vida de pobreza. Uno de los momentos más dramáticos y simbólicos de la vida de Francisco fue su decisión de renunciar a todos sus bienes materiales. En una confrontación pública con su padre, Pietro Bernardone, quien estaba furioso por la decisión de su hijo de donar dinero y telas para reconstruir la iglesia, Francisco tomó una decisión radical. En una escena conmovedora frente a toda la ciudad de Asís, Francisco devolvió a su padre no solo el dinero, sino también la ropa que llevaba puesta, declarando que de ahora en adelante solo tendría como padre a Dios.
Este acto de total desprendimiento no fue una simple rebelión juvenil, sino una demostración de su profundo compromiso con la pobreza evangélica. Francisco quería vivir en completa dependencia de Dios, confiando únicamente en su providencia. Su renuncia a los bienes materiales era, para él, una forma de seguir más de cerca a Cristo, quien también había vivido en pobreza y simplicidad. A partir de ese momento, Francisco adoptó una vida de total pobreza, vistiendo solo un humilde hábito y mendigando por comida. No buscaba acumular nada para sí mismo, sino que dedicaba todo su tiempo y energía a servir a los pobres, predicar el Evangelio y cuidar de la creación. El surgimiento de la Orden Franciscana. Con el tiempo, el ejemplo de Francisco comenzó a atraer a otros hombres que también querían vivir de acuerdo con el Evangelio en su forma más pura. Estos primeros seguidores se unieron a Francisco en su misión de pobreza, servicio y predicación, y así nació la Orden de los Hermanos Menores, conocida comúnmente como los franciscanos. Francisco y sus hermanos no poseían nada, vivían de la caridad y pasaban su tiempo predicando el amor de Dios, cuidando de los enfermos y reconstruyendo iglesias. La regla de vida que Francisco propuso para su comunidad era sencilla: vivir el Evangelio de Jesucristo en su totalidad, sin posesiones y dedicados al servicio de los demás. Este estilo de vida radical atrajo a muchas personas, y la orden creció rápidamente. Francisco insistía en que sus hermanos debían vivir en total pobreza y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. En 1209, Francisco y sus primeros compañeros viajaron a Roma para obtener la aprobación oficial del Papa Inocencio III. Aunque al principio el Papa fue reacio a aprobar una orden tan radical, finalmente reconoció en Francisco un verdadero hombre de Dios y le dio su bendición. Con esta aprobación, la orden franciscana comenzó a expandirse por toda Europa, difundiendo su mensaje de paz, humildad y amor por la creación. La relación de San Francisco con la naturaleza, el hermano universal. Uno de los aspectos más singulares de la vida de Francisco fue su amor por la creación. Francisco veía toda la naturaleza como un reflejo de la gloria de Dios y trataba a cada criatura como un hermano o una hermana. Esta visión de la creación como algo sagrado lo llevó a desarrollar una espiritualidad profundamente ecológica, que hoy es más relevante que nunca. Francisco llamaba hermano Sol y hermana Luna a los astros, y consideraba a los animales y plantas como compañeros en la obra de la creación. Su Cántico de las Criaturas, un poema que alaba a Dios a través de los elementos de la naturaleza, es una de las expresiones más bellas de esta visión. Para Francisco, toda la creación estaba interconectada, y el respeto por la naturaleza era una forma de honrar a Dios. Uno de los episodios más famosos de su vida fue su encuentro con un lobo feroz que aterrorizaba a la ciudad de Gubbio. Según la tradición, Francisco se acercó al lobo, lo bendijo y le habló con amor y autoridad. El lobo, en lugar de atacarlo, se volvió manso y dejó de causar problemas a los habitantes de la ciudad. Este relato es un poderoso símbolo del poder pacificador de San Francisco y de su capacidad para reconciliar al hombre con la naturaleza. Los estigmas, un signo de unión mística con Cristo. En 1224, 2 años antes de su muerte, San Francisco recibió los estigmas, las heridas de la pasión de Cristo, en su propio cuerpo. Este evento, conocido como la primera ocasión documentada en la que alguien recibió los estigmas, fue un signo de la unión mística de Francisco con Cristo crucificado. Durante el resto de su vida,
Francisco llevó estas heridas con humildad y sufrimiento, considerándolas como una forma de compartir en los sufrimientos de Jesús por la salvación del mundo. Los estigmas son un testimonio no solo de la intensidad de su vida espiritual, sino también de su total identificación con el sacrificio de Cristo. Para Francisco, seguir a Cristo significaba no solo imitar sus virtudes, sino también participar en su sufrimiento y redención. El legado de San Francisco, un modelo para la Iglesia y el mundo. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años. Su muerte fue un momento de profunda tristeza para sus seguidores, pero también de esperanza, ya que sabían que su vida había sido un testimonio viviente del amor de Dios. Fue canonizado en 1228 por el Papa Gregorio IX, y su fiesta se celebra el 4 de octubre. El legado de San Francisco de Asís sigue vivo hoy en día a través de la Orden Franciscana, que continúa su misión de pobreza, servicio y evangelización. Su vida y ejemplo han inspirado a innumerables personas, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también en todo el mundo. Su amor por los pobres, su devoción a la creación y su humildad radical siguen siendo un modelo para aquellos que buscan vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Hoy, San Francisco es también el patrón de los ecologistas, y su mensaje de amor por la naturaleza ha cobrado especial relevancia en un mundo que enfrenta graves crisis medioambientales. El Papa Francisco, al asumir su nombre, ha subrayado la importancia de seguir el ejemplo del Santo de Asís en la búsqueda de paz, justicia y cuidado de la creación. San Francisco de Asís, con su vida de conversión radical, humildad profunda y amor desinteresado, sigue siendo un modelo de santidad y una inspiración para todos aquellos que buscan una vida auténticamente cristiana. Queridos hermanos y hermanas en la fe, si están buscando fortalecer su vida espiritual, recibir bendiciones diarias y encontrar consuelo a través de la oración, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Aquí, compartimos oraciones poderosas todos los días, reflexiones profundas y enseñanzas que les ayudarán a acercarse más a Dios y a vivir en su gracia. Unirse a nuestra comunidad significa formar parte de una familia espiritual comprometida con la oración y la devoción. No importa cuál sea su necesidad, ya sea pedir por protección, abundancia o un milagro en su vida, juntos clamaremos al Señor para que su gracia y misericordia los acompañen cada día. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones para que nunca se pierdan una oración que podría cambiar su vida. Con cada suscripción, ayudamos a más personas a encontrar paz y fortaleza en su camino espiritual. Que Dios los bendiga abundantemente.